Bienvenidos de nuevo a este su canal, donde siempre traemos lo último de lo último, lo que realmente nos hace vibrar y nos saca una sonrisa. Hoy prepárense porque lo que les traigo es de esas noticias que no esperábamos, que nos toman por sorpresa y que, francamente, nos tienen con la boca abierta. Imaginen, si quieren, el revuelo, la sorpresa, ese momento en que la información aterriza y todos nos quedamos pensando, ¿en serio? Pues bien, ese en serio es precisamente lo que vamos a desgranar hoy. Y para que no se pierdan nada de lo que compartimos, les recuerdo, si aún no lo han hecho, que se suscriban a este canal, le den a la campanita para que les avisen de cada nuevo vídeo y se unan a esta comunidad que crece día a día. Porque hoy, mis amigos, la noticia es grande, muy grande y tiene que ver con dos nombres que resuenan en el mundo del entretenimiento, dos personas que han cautivado a miles, incluso millones, con su talento y su carisma. Estoy hablando, por supuesto, de Can Yaman y de Method Demir. Sí, han oído bien. Ese dúo que tantos adoraron en la pantalla, que tantos chippers crearon y que tantos sueños alimentaron. La fecha de hoy, 11 de enero de 2026, quedará marcada, al menos para nosotros, por esta noticia que, como les decía, ha sacudido los cimientos de muchas expectativas y ha abierto un nuevo capítulo, o quizás, ha cerrado uno de forma inesperada. Prepárense para un viaje por los detalles, las especulaciones y, sobre todo, la emoción que rodea a esta información. Así que pónganse cómodos, suban el volumen y acompáñenme en este recorrido por la sorpresiva novedad que involucra a Can Yaman y de Method Demir. Ya saben que aquí nos gusta ir al grano, pero también disfrutar del camino, analizando cada detalle para que ustedes tengan la información más completa y sobre todo, veraz. Y esta noticia, créanme, tiene muchos matices que vale la pena explorar. Se trata de algo que muchos esperaban, otros quizás temían, pero que definitivamente nadie predijo con esta contundencia. En el mundo de las celebridades, donde las relaciones van y vienen, donde los proyectos se suceden y las vidas personales se entrelazan de maneras inesperadas, siempre hay algo que nos mantiene pegados a las pantallas y a las redes sociales. Y este caso, el de Can y de Met, ha sido durante mucho tiempo un foco de atención constante. Desde su exitosa colaboración en la serie Erkencikus, su química trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno. Los fans, con esa pasión que solo los verdaderos seguidores pueden desplegar, crearon un universo entero alrededor de ellos, deseando que lo que veíamos en pantalla fuera también realidad. Y por un tiempo pareció que así era. Vimos imágenes juntos, declaraciones, rumores que alimentaban esa ilusión. Sin embargo, como suele suceder, la vida real tiene sus propios guiones, y a veces, estos guiones nos llevan por caminos que no imaginábamos. Lo que ha sucedido ahora, en este 11 de enero de 2026, es precisamente una de esas vueltas de tuerca que nos dejan reflexionando. Para aquellos que han estado siguiendo de cerca la vida y carrera de Can Yaman, saben que ha estado muy enfocado en proyectos internacionales, especialmente en Italia, donde ha cosechado un gran éxito y una base de fans muy leal. Ha participado en series, películas y programas de televisión que lo han consolidado como un actor de alcance global. Por su parte, de Method Demir también ha continuado brillando en Turquía y expandiendo su carrera. Ha protagonizado otras series que han sido muy bien recibidas y ha demostrado ser una artista versátil y talentosa, con un gran futuro por delante. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido para que la noticia de ambos juntos, en este contexto, sea tan impactante? La revelación, explotado en las redes sociales y en los medios de comunicación especializados, se centra en un asterisco proyecto colaborativo sin precedentes que los reunirá nuevamente. Y aquí viene el giro, no se trata de una simple aparición o un pequeño cameo, sino de una asterisco producción de gran envergadura que los tendrá como protagonistas indiscutibles, pero con un enfoque muy distinto al que recordamos. La sorpresa radica en la naturaleza de este nuevo proyecto. Se trata de una asterisco miniserie documental biográfica que explorará la trayectoria individual de ambos artistas, pero asterisco con un hilo conductor que analizará el impacto de su colaboración inicial y la posterior dinámica de sus carreras y vidas personales. Imaginen esto, dos talentos que cautivaron al mundo juntos, ahora se presentan ante nosotros, no solo como actores, sino como narradores de sus propias historias, y a la vez como figuras clave para entender un fenómeno cultural. Los detalles que han trascendido, aunque aún algunos son preliminares y generan mucha especulación, apuntan a que esta miniserie explorará las presiones de la fama, las expectativas de los fans, los desafíos de mantener una relación bajo el escrutinio público, y cómo cada uno ha
navegado su camino después de que su química en pantalla se convirtiera en un fenómeno global. No es solo una historia de amor o de reencuentro romántico, aunque los fans, por supuesto, esperan que haya algo de eso, sino más bien un análisis profundo de sus vidas profesionales y personales, y cómo esa chispa inicial marcó un antes y un después para ambos. ¿Qué tipo de contenido podemos esperar en esta miniserie? Fuentes cercanas a la producción sugieren que habrá entrevistas exclusivas con ambos, momentos íntimos de sus vidas actuales, grabaciones de sus trabajos recientes y, lo más interesante, revisitaciones de los momentos clave de su paso por Erkencikus, pero esta vez, desde una perspectiva madura y reflexiva. Se dice que habrá material de archivo inédito, testimonios de personas cercanas a ellos, directores, productores y, por supuesto, el análisis de expertos en medios y cultura popular. La noticia ha generado una auténtica vorágine en Internet. Las redes sociales se han inundado de comentarios, teorías y, por supuesto, memes. Los hashtags #CaniDemet, #Erkencikus Reunion y #New Project están liderando las tendencias a nivel mundial. Los fans están divididos entre la emoción pura y la cautela. Por un lado, está la alegría de verlos juntos de nuevo, incluso si no es en una ficción romántica tradicional. Por otro está la curiosidad por ver cómo manejarán este tema tan personal y delicado en un formato documental. Algunos especulan que esto podría ser una forma de ambos artistas de cerrar un ciclo, de abordar las expectativas que generaron y demostrar al público la realidad detrás de las cámaras. Otros ven esto como una estrategia de marketing brillante para revivir el interés en ambos, y quizás, como un paso previo a un futuro proyecto de ficción juntos. La verdad es que el potencial de esta miniserie es enorme. Podría ser un documento histórico sobre el fenómeno fan en la era digital, un estudio de caso sobre el estrellato y la vida privada, o simplemente, una oportunidad para ver a dos de los actores más queridos de la escena actual compartir su experiencia de una manera auténtica y reveladora. Lo que sí es seguro es que la fecha del 11 de enero de 2026 quedará grabada en la memoria de muchos como el día en que se anunció esta sorpresa. Es un recordatorio de que en el mundo del entretenimiento nunca hay nada escrito en piedra, y que los giros argumentales, incluso en la vida real, pueden ser tan o más impactantes que en la ficción. ¿Será este un nuevo comienzo o un epílogo? Solo el tiempo y esta miniserie documental nos darán la respuesta. Lo fascinante de este anuncio es la audacia de la propuesta. No se trata de recrear la magia pasada, sino de analizarla, de deconstruirla, de mostrar las capas que la hicieron posible y las que surgieron después. Can Yaman y Demet Özdemir no solo fueron una pareja icónica en la ficción, sino que se convirtieron en un fenómeno cultural. La forma en que su química en pantalla resonó con el público fue algo que trascendió las fronteras y las pantallas. Ahora, con esta miniserie documental, tendrán la oportunidad de reflexionar sobre ese impacto, sobre cómo esa conexión inicial moldeó sus trayectorias, las oportunidades que les abrió y, quizás, las presiones que también les impuso. Imaginen las conversaciones que tendrán lugar. Las revelaciones que podrían surgir. ¿Qué pensaron realmente en aquel momento? ¿Cómo vivieron la intensidad de esa conexión que traspasó la pantalla? ¿Cómo lidiaron con los rumores, las especulaciones y las expectativas de millones de fans que anhelaban verlos juntos en la vida real? Este proyecto documental promete ser una inmersión profunda en esas preguntas, ofreciendo una perspectiva íntima y personal sobre un fenómeno que cautivó al mundo. Además, el hecho de que se trate de un proyecto conjunto después de un tiempo en el que sus caminos profesionales han tomado rumbos diferentes, añade un nivel extra de interés. ¿Significa esto una reconciliación profesional? ¿Una forma de cerrar un capítulo de manera positiva y constructiva? ¿O simplemente una oportunidad para ambos de ofrecer al público una visión más completa de sus vidas y carreras, separadas y unidas por ese momento icónico? Las posibilidades son infinitas y alimentan la curiosidad de todos los que han seguido sus trayectorias. La fecha 11 de enero de 2026 parece haber sido elegida estratégicamente, quizás para marcar un punto de inflexión, un nuevo amanecer en sus carreras o una retrospectiva significativa. La comunidad de fans está en ebullición, analizando cada posible pista y compartiendo su entusiasmo y sus expectativas. Es un claro indicador del poder que Can Yaman y Demet Özdemir, juntos o por separado, siguen teniendo en la industria del entretenimiento y en el corazón de su audiencia. En resumen, la noticia que ha sorprendido a todos hoy, 11 de enero de 2026, es la confirmación de un ambicioso proyecto documental que reunirá a Can Yaman y Demet Özdemir. Esta miniserie
Explorará sus carreras individuales, el impacto de su colaboración en Erkencicus y las dinámicas de sus vidas bajo el escrutinio público. Es una propuesta audaz que promete ser reveladora, emotiva y, sin duda, generar un gran debate. Así que, amigos, esta ha sido la noticia bomba del día. Una de esas que te hacen detenerte un momento y pensar en el poder de la conexión, la fama y la narrativa. Hemos desgranado los detalles, hemos explorado las implicaciones y, sobre todo, hemos sentido esa emoción que solo las grandes sorpresas pueden generar. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Qué les parece esta iniciativa? ¿Qué esperan ver en esta miniserie documental? Déjenme sus comentarios, sus pensamientos, sus especulaciones. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha parecido interesante y les ha mantenido al borde del asiento, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos que también son fans de Can Yaman y de Method de Mir, o simplemente con aquellos a los que les gustan las historias impactantes. Y si aún no lo han hecho, este es el momento perfecto para suscribirse a nuestro canal. Únanse a esta comunidad vibrante donde siempre traemos las noticias que realmente importan. Gracias por estar ahí, por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo con más sorpresas y más historias fascinantes. Hasta la próxima.